Bueno, por situarnos, el ámbito de la Junta Central de Regante de la Mancha Oriental está en las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia. Está dentro de la cuenca hidrográfica del Júcar, dentro del ámbito de la Confederación. Tiene un área aproximada de 10.000 kilómetros cuadrados, es un clima semiárido, una superficie de riego de 135.000 hectáreas, hay 10.000 pozos y tomas de agua y 12.000 agricultores. Un poco más centrados en el tema de hidrología superficial, nos atraviesa de norte, entra por el norte el río Júcar y nos sale por el este. Como veis, están ahí arriba los embalses de Alarcón y Contreras, que nos marcan nuestros límites. Hay 7 masas de agua subterránea, la que nos da el nombre es la principal, la que está en la zona central, que es la Mancha Oriental. Este mapa representa las superficies de regadío, la tonalidad azul clara y el morado son usos de riego subterráneo. Como veis, en el mayoritario, más del 85%, hay una zona también de vegas de aguas superficiales y una zona de uso de aguas mixtas, que utilizan tanto agua subterránea como agua superficial, pero más del 80% del agua que se utiliza allí es subterránea. En el año 97 hicimos un convenio usuarios y administración para definir esos regadíos en unidades de gestión hídrica. Las unidades de gestión hídrica era la unidad sobre la que íbamos a aplicar las normas de gestión. Es un perímetro de riego que tiene una infraestructura de riego en común con pozos o tomas de agua en común. Puede ser una comunidad de regantes muy grande hasta un usuario particular que solo tiene una parcela. Este es el aspecto que tiene esa unidad de gestión hídrica. Tenemos un SIG compartido. Usuarios de administración tenemos todas las mismas bases de datos, todas compartidas, con un ordenador central. El cómputo del agua lo hacemos mediante dos sistemas. El usuario opta por coger el sistema de la modalidad de cálculo teórico por cultivos, nos declara sus cultivos. Todos los agricultores, con independencia de la modalidad que coja, está obligado a declararnos los cultivos. O puede optar por el contador. Y también hay explotaciones de riegos de apoyo, sobre todo, que tienen obligación de poner el contador, porque por cultivos se excederían. Bien. Con el transcurso de los años, pues han ido apareciendo nuevos cultivos que hemos tenido que ir incorporando dentro de nuestras normas. Los principales son los leñosos. Se nos han disparado las superficies de leñosos. Hemos pasado de cultivos herbáceos a leñosos. Como estáis viendo ahí, la viña era un cultivo leñoso tradicional que no para de crecer en superficie, pero se nos ha incorporado almendro con mucha fuerza, pistacho en los últimos años y el olivo. El olivo menos porque allí el clima es muy duro. Para el olivo, pues, cada 10 años se suelen helar. Las temperaturas bajan por debajo de 20 grados, bajo cero, y se suele helar la planta. Entonces ahí está localizado en zonas restringidas. Como veis, los leñosos ya tenemos casi 40.000 hectáreas de regadío. Este es un ejemplo de cultivo intensivo en almendro, con una plantación con un crecimiento muy importante, pero también nos encontramos con almendros con riegos de apoyo, con plantas más pequeñas. Claro, todo esto lo tenemos que incorporar en nuestras tablas de las normas. No era fácil al principio. Como veis, en los índices de vegetación, pues ahí tenemos la comparativa de esas dos parcelas que hemos visto, índices que están en 0,5 o índices que están en 0,2. O sea que tenemos, o 0,3, tenemos una diferencia muy grande en el índice de vegetación. Para un cultivo, por ejemplo, este es el cultivo de almendro. Creo que me he saltado una. Bien. Al principio, nosotros siempre la base de datos, la información de base que utilizamos es el servicio de asesoramiento de riego. Nos fuimos a él y el servicio de asesoramiento de riego nos da información de consumos de agua por área sombreada de cultivo. Claro, ¿cómo medimos el área sombreada de un cultivo en miles de parcelas? Es muy complicado. ¿Cómo nos vamos a medir allí a ver la copa del árbol, el tamaño que tiene? Entonces había que intentar relacionar ese dato del servicio de asesoramiento de riego con una herramienta que es magnífica, que la llevamos utilizando desde el año 97, que es la teledetección. Entonces incorporamos en esas tablas, al principio, un poco estimativo. Y ahí estáis viendo riego de apoyo, 1.500, 1.800 metros cúbicos por hectárea, hasta riego superintensivo con 5.000 metros cúbicos por hectárea. En la imagen estamos viendo 3 puntos, que son 3 parcelas colindantes con sistemas de riego y uso del agua muy diferentes, y lo incorporamos a las normas. Pero esto había que verificarlo, había que seguirlo y ver si realmente estábamos acertados en los consumos que estábamos metiendo en nuestras normas. De ahí el estudio que se ha desarrollado. Se han utilizado
el mapa GIS de las parcelas de leñosos que tenemos en común la Administración y nosotros, se lo hemos facilitado a los investigadores. Como estáis viendo ahí, más de 5.000 parcelas de los diferentes cultivos, principalmente viña, almendro y olivo y pistacho, algo menos, pero que ya también están incorporándose, y un área de casi 25.000 hectáreas. Se han utilizado 144 imágenes durante 3 años, 2018-2020, los datos meteorológicos y de tercero a través de las estaciones del SIAR. El suelo se ha considerado un suelo medio de 1 metro de profundidad, exploración de raíces y 160 milímetros de capacidad de retención de agua útil. Se ha utilizado para las necesidades hídricas el sistema FAO, la evapotranspiración por el coeficiente de cultivo, esa es la forma de calcularlo. Y ese coeficiente de cultivo se ha estimado a través de los índices de vegetación, a través de la relación que estáis viendo ahí, 1,44 por el índice de vegetación menos 0,1. Y se ha hecho un balance diario en el suelo. 2 cálculos se han realizado. Uno a través de parcelas de forma individual. Se coge la parcela, se le hace un buffer alrededor de 7 metros para evitar los bordes. Se calcula el balance de agua durante esos 3 años, individual por cada parcela. Se agrupa esa parcela en un grupo de índice de vegetación que hemos hecho en 6 clases, en 6 intervalos de índice de vegetación de julio y agosto. Y al final se han obtenido unas necesidades medias de ese tipo de cultivo. Le hemos relacionado un índice de vegetación medio en verano con un consumo de todo un año para un cultivo. Ese es el método por parcelas individuales, pero también se ha hecho otro método para contrastar a través de un cálculo de una parcela equivalente. Agrupamos todas las parcelas que tienen índice de vegetación de verano, primero las clasificamos en grupos, obtenemos de cada grupo una parcela equivalente para cada cultivo y aplicamos la misma metodología de cálculo y al final obtenemos una necesidad de riego. Ahí estáis viendo un ejemplo de cómo se ha hecho en almendro para el 2018, clasificarlo en los 6 grupos de índice de vegetación, y entonces estáis viendo ahí la relación que existe, que aparece una curva representativa para cada intervalo para ese cultivo. Luego sobre esa curva se aplica el método de cálculo de necesidad y obtenemos el resultado final. Como resultado estáis viendo la tabla, para los 4 cultivos, 6 tramos de índice de vegetación, los 2 sistemas de cálculo diferentes con las necesidades. Entonces, pues, los 2 cálculos han salido resultados muy semejantes y hemos tenido algunas diferencias en pistacho, creemos que por el número de parcelas, que es pequeño, y el olivo, que lo tenemos muy localizado en la zona sur, donde las heladas pegan menos. Otra tabla que estoy viendo ahí de resultados, en este caso, esta gráfica representa para los 4 cultivos los 6 intervalos de clasificación con relación al riego neto que se ha calculado, y estáis viendo para la viña, que es la línea de abajo, son muchas parcelas, sale prácticamente una línea recta. Se ha considerado en la viña una restricción del 60%, porque allí la viña está muy limitado a los usos del agua por temas de calidad y por temas de práctica agrícola de los agricultores, y el resto de cultivos, olivo, pistacho y almendro, se ha considerado que las necesidades se cubrían completamente con el regadío. Y si lo veis, salen restas muy próximas, muy similares. Para el caso, por ejemplo, ya concretamente de un cultivo concreto de almendro, ahí estáis viendo, para los 3 años, claro, salen 3 líneas diferentes dependiendo de la climatología que ha tenido ese año, si es más húmedo o más seco, pero si os dais cuenta salen muy próximas. Y hemos comparado con nuestra tabla de 3 grupos que habíamos hecho para nuestra tabla de consumos para el control de nuestro plan de explotación. Ha salido una pequeña diferencia. La estimación inicial que nosotros habíamos hecho en 3 grupos ha sido un poquito por debajo de lo que se ha calculado a través de los índices de vegetación, a través de la teledetección. Aparte de teledetección, también ha utilizado más intervalos, que para nosotros también es más justo el que cada agricultor, el que tenga su índice de vegetación más alto, le consideramos más consumo. Cuanto más intervalos, más nos estamos acercando al consumo del agricultor y más justo es. Lo más justo sería aplicar una función lineal, o sea, no solo intervalos, sino aplicar directamente esa formulita que nos ha salido ahí, lineal, aplicarla y para cada índice de vegetación de cada parcela aplicar ese consumo. Conclusiones.
Las normas de la Junta de Regantes y en colaboración con la Confederación, aplicando el sistema de índice de vegetación de julio y agosto, presenta ventajas, es muy sencillo, es objetivo y es transparente, es comparable para todos, es el mismo sistema para todo el mundo. Las necesidades de riego, bueno, lo que he explicado antes, han salido un poco ligeramente inferiores, lo que nos hará corregir nuestras normas. Y estas técnicas permiten validar nuestras normas y ajustarlas a los consumos. Bueno, finalmente quiero dar las gracias al equipo de investigadores, porque yo estoy aquí, soy de la parte de los regantes, no soy de la parte investigadora, porque Alfonso Calera, a Jesús Garrido, a José González, a Jaime Campoy, porque la verdad es que están muy implicados y conocen muy bien la realidad del campo y están ayudándonos en muchos de estos problemas que tenemos desde siempre. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias también por atenderme. Gracias, Pedro. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Un par de minutos solamente? Bueno, sí. Una pregunta un poco simple, es para entender lo que has dicho. Cuando dices necesidad de riego, ¿es el riego que se está aplicando al cultivo o la necesidad que tiene? Calculamos necesidades netas. Con estas herramientas calculamos necesidades netas. Luego nosotros lo aplicamos para calcular los consumos en nuestras tablas. Pero realmente lo que estamos midiendo son necesidades netas. No es el riego aplicado. La eficiencia no la tenemos en cuenta. Vale, gracias. Yo te quería preguntar, Pedro, si habéis analizado la relación entre los niveles estos de índice de vegetación y el marco de plantación. Es una buena pregunta porque muchas veces no es el marco de plantación el que nos está dando finalmente, porque allí tenemos marcos de plantación bastante amplios de 6 por 7 metros, pero el árbol es tan grande que se tocan las copas, entonces salen un índice de vegetación muy altos. Pero sí es verdad que el que está, porque claro, es un cultivo nuevo, llevamos 3 o 4 años con estos cultivos implantándose, el que implanta el cultivo con un marco de 4 o 5 metros por 2,5, sabemos que ese va a ser intensivo seguro. Ya no, cuando empiecen a crecer los árboles se hace un pan. Vamos, se ve desde arriba como si fuera una alfalfa igual con las imágenes. O sea, es increíble. O sea, pero también tenemos justo el lado contrapuesto, que hay mucha gente que hace cultivos de apoyo, que pone el marco de 6 por 7 con árboles muy podados y muy controlados con muy bajos consumos de agua. Vale, gracias. También se habéis observado si el índice en olivo es diferente en el resto de cultivos. Porque allí el olivo principalmente en regadío se está implantando muchas veces en espaldera. Entonces hay de todo también, nos encontramos de todo. También hay marcos también parecidos a los almendros, pero prácticamente todo lo nuevo que se pone en espaldera. Y los índices de vegetación también muy dispares, dependiendo de la técnica que utiliza el agricultor. Pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros.